Hola, bienvenidos a Controversia. El tema de hoy es muy interesante. Hablaremos sobre la astrología. Si tú tienes preguntas, muchos conceptos sobre ese tema, entonces quédate con nosotros. Aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar el programa de una vez, pero antes de hacerlo, como de costumbre, queremos recordarles a ustedes que pueden encontrar información, pueden ponerse en contacto con nuestros especialistas a través del blog y pueden dejar comentarios o preguntas en el Twitter, el Facebook y también por correo electrónico. Bueno, el tema de la astrología es tan antiguo. Bueno, empecemos definiendo eso. ¿Cuán antigua es la astrología? El tema de la astrología como tal. Dice que la astrología surgió en los tiempos babilónicos, en Mesopotamia, hace 5000 años atrás. Claro, también se dice que el término de astrología surgió en los tiempos de los egipcios, ¿no? Que dice que se vinculaba mucho al dios Osiris con la constelación Orión. Y luego pasó. ¿Qué es básicamente la astrología? A ver, La empecemos astrología se dice que es el estudio del destino de los seres humanos. Basado en los astros. Claro, y esto nos va a llevar a conocer nuestro futuro y todas esas cosas. Pero la pregunta es, ¿será lo mismo astronomía que astrología? Claro, y según lo que he leído, lo que he podido leer, estos dos términos iban juntos hasta la época del Renacimiento, donde por el racionalismo se tuvieron que separar. Cuando mencionamos que iban juntos, ¿a qué nos referimos? Porque hoy entendemos que astrología y astronomía, aunque suenen parecidos, son dos cosas totalmente diferentes, pero tienen algo en común. ¿Ese algo en común qué vendría a ser? Movimientos de los astros. O sea, el estudio. El estudio de los La astros. disciplina del estudio de los movimientos de los astros que dicen de que tiene una relación con el ser humano. Con el destino del ser humano. Exacto, con el futuro. Sin embargo, la astronomía tiene bases científicas, en cambio la astrología no. Claro, Pero eso es dependiendo desde un punto de vista, porque Pero- como mencionas tú, de repente hasta que se separan se pensó que era científico. Claro, pero ahora actualmente la comunidad científica considera a la astrología como una pseudociencia. Aumentando lo que estás diciendo, ¿no? Se me viene a la mente algo que leí de volada, no recuerdo en dónde. Si lo encuentra alguien, por favor, postéelo ahí en la página de Controversia, en la que se está tratando de demostrar que en realidad los astros sí tienen algún tipo de influencia en el acontecimiento humano. O sea, si hay un eclipse, si hay, tantos fenómenos que hay en el espacio en general. ¿Cómo afecta eso al comportamiento? ¿Cómo afecta eso a los bebés que nacen en determinada época? ¿Son todos iguales? ¿En Sí, qué mes? eso surgió justamente en los tiempos suméricos, de los sumerios, perdón, o los babilónicos. ¿Por qué? Porque ellos veían que los astros tenían una relación con los dioses, como uno de ellos es la diosa Ishtar, la diosa Venus, y como era su dios, ellos, aparte de que les guiaban sus vidas, su destino, eran sus protectores también. ¿Será que existe la astrología desde el momento en que el hombre levantó los ojos a ver Claro, el por el cielo? mismo hecho de que los astros en culturas muy antiguas, las personas se maravillaban con ese espectáculo, ¿no? Exacto. El espectáculo astral. Entonces pensaban ellos o piensan hasta ahora mucha Porque gente. mire, nosotros podemos levantar la vista al cielo, todo está apagado y vemos una luz, una estrella fugaz. Nosotros que sabemos que es un pedazo de meteorito que por ahí está cayendo y destella, etcétera. Pero alguien hace 300 años, hace 500 años, cuando no había estos conceptos, ¿qué hubiera pensado? ¿Qué habría dicho? De que los dioses se están manifestando. Sí, y hoy en día vemos en la actualidad que cuando pasa una estrella o como mencionaste, un cometa, la gente pide un deseo, o cuando hay una estrella solo en el cielo piden un deseo y a veces se cumple su Me deseo. estás contando una experiencia, mi querido. Sabemos que Posiblemente. la metafísica es científicamente comprobada, ¿no? Pero, ¿qué hay de la astrología? ¿Por qué se cree en la astrología? ¿Acaso el poder gravitatorio, el poder que tienen los astros, estamos muy lejos? ¿Esos poderes llegan a nosotros? Algunas personas
o fuentes consideran de que no es 100% verídico la astrología porque no está 100% comprobado científicamente. Sin embargo, vemos de que muchas personas basan sus decisiones o el inicio, digamos, de una relación en base a lo que se dice según su carta astral. Ahora, la pregunta sería, ¿es correcto determinar tu futuro en base a algo que no está 100% comprobado? Vayamos a eso. ¿Cuál es la finalidad de la astrología? Diga, hay que aceptar que existe. ¿Cómo se usaba? ¿Cómo se usa? ¿Y en qué manera puede afectar el uso en el futuro? Muchas personas piensan que esto de los horóscopos y las cosas, las cartas astrales, las cartas natales, son una mentira total, porque se han hecho estudios se mandaron, ¿no?, de una misma persona a diferentes astrólogos y entre los distintos astrólogos ninguno coincidió con lo que le iba a pasar a esa persona. Yo tengo otra en... Continúa, Zaida. No, pero hay casos en que sí se dan, porque hay predicciones y dices, Cuenta tu testimonio, ¿cómo ha pasado? vas a conocer a una persona y justo ese día ¡pum!, la conoces. Ya, pero si supuestamente es cierto, ¿por qué no acertaron? ¿O por qué, o solo funciona en algunos casos? No sé si presenciaste este caso de que pusieron un animalito muy peculiar que iba a vaticinar los resultados de un encuentro deportivo y fue real. Entonces, claro, ¿qué sería al pero se respecto de decía ello? que esto era una mentira también, porque ponían las dos banderas de las elecciones y siempre ponían a la que se sabía ya que iba a ganar en un lado y siempre se iba a ese lado el animalito. Ahora, Juan Carlos, en una universidad de Europa se realizó un estudio con un grupo de alumnos en un salón y todos los alumnos comenzaron a dar su fecha de nacimiento y su nombre. Y le enviaron a un astrólogo para que le diera cuál era su futuro. Le dieron todas sus cartas y el profesor estaba ahí en ese momento y le dice, a ver, abran sus cartas y léanlo. Y todos comenzaron a leer, sí, esto coincide, esto es de mi personalidad, sí, acertaban todo. Ahora decía, cierren y páselo al que está atrás y el que estaba al último, páselo al delante. Ahora sí, ábranlo. Y nuevamente lo abrieron y decía, sí, esto es lo mismo, esto es lo que decía anteriormente, sí, esto coincide. Entonces, vemos de que muchos astrólogos dicen cosas que es muy general, como decir, te vas a encontrar con una mujer, o vas a tener dinero, vas a entrar en pobreza, es algo temas generales. Pero al respecto, existen algunos portales de internet donde algunas personas ingresan y leen su carta astral vía online y su descripción de lo que va a ser su destino durante todo un año, y muchas veces coincide. Hablemos un poquito de cómo es que la astrología está al alcance. Tú has dicho una página de internet. ¿Qué más? Vamos a ver también hoy en día los celulares, ¿no? Claro. Es el boom hoy en día, mandar un mensajito de texto Envía y te tu regresan signo tus signos. O por el Messenger también. Claro, envía tu signo tenemos- al número 444 y Exacto. recibirás los... ¿Te falta dinero? Manda, pero ¿cómo va a mandar si no tiene crédito en el teléfono, no? O sea... O tenemos también en la televisión, en las radios también, dice marca tanto, 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 asterisco tanto, tanto, tanto. Es posible que mediante el uso, por ejemplo, del celular, la otra persona pueda decirte tu futuro, lo que te va a pasar. Y la publicidad también. Nosotros salimos a la calle y encontramos en los postes, en las casas, publicidad, afiches y que dice tal número, tal dirección. Ahora, no solamente hablamos de los signos zodiacales, no solamente hablamos del horóscopo, hay muchas otras clases de astrología. Como tenemos los gitanos que te leen el futuro a través de las manos. ¿Recuerdas, Luis, que estábamos investigando acerca de los tipos de astrología? Exacto. Uno, por ejemplo, era la astrología eleccional. Y la astrología psicológica y la kármica. Exacto, la esotérica y también la médica. Me sorprende, muchachos. O sea, no es una cuestión de simplemente voy a ver la luna, a ver qué me dice la luna y algo me sopla. O sea, es toda una organización, es todo un concepto, hay toda una filosofía detrás. Ahora, los que usamos, vamos a ponerlo así, ¿no? Los que usamos, porque ustedes seguro que van al periódico y ven, ¿no? ¿Dónde está mi signo? Y se sugestionan y justo igualito les pasa. Entonces, los que usamos el horóscopo, por decirlo así, hablando exclusivamente del horóscopo, ¿cómo les hace sentir la idea de saber que su día a día está dicho hasta el momento en que mueran? Muchos echan la culpa a la astrología por sus malas elecciones. Sin embargo, podemos ver de que algunos solo la toman como un orientador para las decisiones que van a tomar y sentirse así más seguros.
Pero chicos, ustedes se han puesto a pensar en algo que si la astrología es muy antigua, pero si fuera mentira todo lo que dice, entonces hace mucho tiempo ya hubiera desaparecido. Incluso he sabido que ha salido un nuevo signo. Un nuevo signo zodiacal. zodiacal. ¿En qué consiste eso? Que sabemos de que existen 12 signos. Dice que es por la interacción de dos planetas que forman una cruz. Pero al respecto de este signo zodiacal, si es que apareciera, entonces la influencia de los astros en el destino de las predicciones antiguas sería válida, porque si es que ya está apareciendo un nuevo signo zodiacal, ¿no cambiaría? ¿Por qué los astros, vamos a ponerlo así, digamos, acepté la astrología? ¿Por qué tanta preocupación en el futuro? ¿Por qué no en el pasado? ¿Por qué no en el presente? El pasado es pasado. Porque el futuro todavía no se sabe. Y a las Claro, personas... es la misma naturaleza del humano de saber La qué me curiosidad. qué me puede pasar mañana. o de Prevenir aquí, lo que te claro, puede ajá. pasar, así. Las personas siempre van a querer tratar de cambiar su destino. Su destino. Miren las palabritas con las que estamos jugando. Destino, futuro, seguridad. Karma. Pero esa es una cara de la moneda. ¿Qué hay del otro? Porque hay personas que no confían en la astrología, para nada. ¿En qué se basan para no confiar en la astrología? George, ¿te acuerdas de algo que habíamos mencionado anteriormente en el estudio de que qué sucede cuando una persona nace? ¿Qué sucede en el cielo? Claro, se dice que cuando nace una persona, también nace una estrella, ¿no? Y también infiere en su carácter y en su personalidad. Y también a mí me habían dicho que cuando una persona muere, es una estrella que se queda en el cielo. Mira, todo es bien feeling, ¿no? ¿Cómo atañe el no desaparezco, voy a quedarme en el cielo en una estrella? Wow, miren, este tema que estamos tratando tiene que ver mucho con emociones. Cuando empezamos el programa yo pensé que íbamos a tratar solamente conceptos, ¿verdad? Es esto, es tal cosa, un grupo dice esto, otro grupo dice aquello, pero hablando del tema yo me doy cuenta que, querramos o no, cada uno de ustedes al menos que representa a determinado grupo de la sociedad, tiene algún relacionamiento con esto. O sea, ¿qué signo eres? Virgo. A ver, ya te sabes cómo lo tu dice. signo. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa necesidad de siempre de saber, el pensar que tu nombre, tu destino está en el cielo, que no vas a dejar de existir, etcétera, etcétera? Ahora, hay algo más que me gustaría que conversemos. Miren, si mi signo zodiacal dice que yo debo ser extrovertido, que me deben gustar las caminatas, ¿verdad? Y que soy una persona que le gusta planear las cosas. Pero hasta antes de leer yo me doy cuenta que yo no soy eso. Soy tímido, no me gusta planear, soy impulsivo y me gusta quedarme en casa. ¿Y qué digo? ¡Wow! Mi signo dice esto. ¿Qué hago? Estoy mal. Mamá, ¿cuándo he nacido? ¿Ah? ¿Dónde he nacido? ¿Me estás diciendo la verdad? O sea, y suena cómico, pero sin exagerar, muchas personas cambian su personalidad de manera drástica solo porque su signo es de cierta descripción. O toman decisiones como, por ejemplo, tú eres de tal signo, entonces tú puedes estar con alguien que es tal signo, tal signo, tal signo. Pero si pones con este de acá, no, terrible, ya fueron. Está destinado a fracasar, están destinados a pelear. Y muchas relaciones se rigen de acuerdo de eso. Ahora, ¿por qué tanta dependencia de utilizar la astrología como referencia para tomar decisiones? ¿Será que hay miedo de asumir responsabilidad? ¿Qué piensan ustedes? Claro, quizás sea las ganas de las personas, ¿no? De saber que le va a ir bien. De repente van a empezar un negocio, ¿cómo les va a ir en ese negocio, no? Quieren evitar el fracaso, evitar la pena, evitar el dolor. Claro, por ejemplo, me acuerdo de un jueguito que había que se llamaba Pedro Responde, que te decía cómo ibas a morir. O sea, cómo la gente quiere saber cómo va a morir. O sea, hasta eso no sé, no confío. Claro, Miren, pero o sea, con lo del jueguito, al final salió que era un truco y toda esa cosa. Pero imagínate, si te dicen cómo vas a morir, entonces la mayoría de personas se veía que trataba de evitar esa situación para no morir así. Sugestionan luego. Claro, tú te vas adaptando Miren, a chicos, la situación sé que de... todavía queda mucho que hablar, nos están indicando que tenemos que irnos a un corte. Todavía queda un punto, aparte, con el cual vamos a abrir el siguiente bloque. ¿Hay relación entre religión y astrología? Vamos a volver con esto y más. Esto es Controversia, estamos tratando el tema de la astrología. No se vayan, que volvemos con más aquí en Controversia.
Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos tratando el tema de la astrología. Ya está con nosotros nuestro especialista. Él es el licenciado Álvaro Rodríguez, docente de teología aquí en la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Es un gusto estar con ustedes aquí en Controversia. Bueno, empecemos con lo básico. ¿Cuán antigua es la astrología? Definamos primero astrología como término. Astrología es una palabra griega, astros, que es estrella, y logos, que es palabra, tratado. Entonces es el estudio de las estrellas o de los astros, de los cuerpos celestes. Esta ciencia o pseudociencia existe hace más o menos 4000 años atrás en Babilonia. Ahí es donde aparece. Y de ahí se va transmitiendo un poco hacia Grecia y Roma y luego hacia Egipto, con diferentes énfasis, pero básicamente nace en Babilonia. ¿Cuáles son esos fundamentos, eso que se ha mantenido hasta ahora? ¿Cuál es la base de la astrología? Ok, inicialmente tenía dos componentes. Un componente científico, que es el estudio, el análisis del movimiento de los astros. Entonces ellos iban viendo en cuánto tiempo demoraba una estrella en moverse de un lugar a otro. Entonces iban sacando cálculos, iban sacando los tiempos. El año es determinado por el movimiento de los astros. ¿De acuerdo? ¿Eso no es una diferencia con astronomía? Es que inicialmente estaban juntos. Cuando decías astronomía, estabas entendiendo que era astrología también, y viceversa. Pero más adelante se hace la diferencia, porque como les dije, tiene un componente científico, que es el estudio fáctico del movimiento de los astros, y lo otro es el aspecto de creencias, de cómo estos movimientos o los astros influencian en la personalidad, en las características, en la conducta del ser humano. Encontré en algunos artículos de que se mencionaba que por la Edad Media había habido un cambio en lo que es el estudio de la astrología, por lo cual se tenía que añadir un elemento a las constelaciones para poder definir el futuro o el destino. Pero si es que se añadió un elemento y hubo un cambio, ¿por qué aún las personas siguieron creyendo en ello a pesar de que todo lo predicho ya no era correcto? Bueno, durante la Edad Media, la iglesia de la época condena la astrología, porque se considera que a la luz de la Biblia o de las bases cristianas, el único que conoce el futuro es Dios y no estamos determinados por el movimiento de los astros. Cuando viene el Renacimiento y el racionalismo, entonces estudian el asunto y se dan cuenta que la parte de las creencias no tenía base científica. O sea, decir de que tú vas a tener una personalidad de este tipo porque naciste tal día y de acuerdo a la posición del Sol en relación a Mercurio, entonces tú vas a ser así, no tenía base científica. Entonces se quedan con la astrología, con la astronomía, que es la ciencia que estudia el movimiento de los astros, pero no lo relacionan con la cuestión de las creencias. ¿Se podría decir que esa parte de la astrología entonces avanzó mientras que la otra quedó estancada en sus inicios? Porque si lo vemos de manera científica, la astronomía tiene mucho que avanzar, tiene mucho que estudiar, pero la astrología como que repite el mismo verso. Básicamente nos quiere dar o nos quiere decir cómo somos, a dónde vamos y qué vamos a hacer. Sí, la astrología mezcla el componente real de la existencia del movimiento de los astros y cierta regularidad en ellos. Eso existe, no podemos negarlo. Pero a eso los astrólogos le agregan el componente místico, un tanto de creencia popular quizá y milenaria. Además de eso, algunas otras creencias paganas, como por ejemplo el hecho que exista vida después de la muerte y cosas por el estilo, que se juntan y crean algo así como una religión. ¿Se puede decir que la astrología es una ciencia? Me parece que contiene elementos que son tomados de la ciencia, porque ellos se basan en el movimiento de los astros. ¿Se mueven? ¿Hay regularidad en ellos? Sí, entonces desde ese punto de vista tiene componente científico, pero ¿cómo interpretan eso? Es el problema. Ahí entran las creencias y ahí entra lo que es lo místico. ¿Es posible que mediante una ciencia se pueda predecir lo que va a ocurrir en la vida de una persona? No,
Cuando hablamos de ciencias naturales, uno puede predecir ciertas cosas. Por ejemplo, si ves el cielo oscuro, tú puedes predecir que va a llover. Pero no que eso influya en la conducta del ser humano y en sus características o rasgos de personalidad. ¿Qué son las coincidencias? Porque creo que lo que ha mantenido la astrología viva hasta hoy son las coincidencias en sus predicciones. Los cumplimientos. Sí, tú lo has dicho, son coincidencias. Una vez escuché una conferencia hace muchos años, cuando era joven, hace poquito. Ejemplo, los horóscopos. Una predicción típica de un horóscopo es: hoy vas a conocer al hombre o a la mujer de tu vida. Siempre se agarran del amor. ¿No? Siempre se agarran. Imaginemos que estuvo hablando de los Piscis, ¿no? No creo en eso, creo que ustedes tampoco. Entonces, cuando los Piscis escuchan, ¿ustedes creen que todos los Piscis van a conocer ese día al hombre o a la mujer de su vida? ¿Qué hay si alguien está casado? Ya lo conoció. Entonces, las predicciones, como ustedes lo han dicho en la sección anterior, son muy genéricas. Entonces, es fácil que muchos caigan en la bolsa y digan: ¡ah, se cumplió! Pero ¿qué hay al respecto de predicciones específicas como la de existió un adivino que era del Medio Oriente y de que ha predicho muchas cosas que hasta ahora se han cumplido? No es algo general, es algo más específico respecto a desastres o acontecimientos del mundo. Entonces, ¿puede haber tal índice de coincidencia en esas predicciones? Es posible que hayan habido coincidencias, pero considero que por otro lado hay una fuerza sobrenatural, un poder sobrenatural que está detrás de todo eso. ¿Y cuál sería esa fuerza, ese poder sobrenatural que mueve en el cosmos? A eso iba. Creemos en Dios, que Él conoce el futuro, es el único que puede saberlo. Si ustedes leen Daniel capítulo 2, encontramos una lucha entre los astrólogos y Dios a través de Daniel. Y Daniel le dice al rey, a Nabucodonosor: lo que tú pides, ni magos, ni astrólogos, ni adivinos, ni agoreros lo puede decir. Ni siquiera, ningún ser humano. Pero Dios, que conoce lo por venir, Él sí sabe. Entonces hay una lucha ahí entre Dios y los astrólogos. Decir astrología es muy abarcante porque ahora se ha dividido en varias ramas. ¿Podríamos mencionar de repente en qué se manifiesta la astrología? Usted mencionó una que vendría a ser los signos zodiacales, el horóscopo. ¿Algo más que deberíamos saber? Mira, básicamente ahí hay otras, por ejemplo, que no se conocen mucho. Una es la astrología, que es la del horóscopo, ¿no? Hay otra que es con la astrología natal, que es cuando tú naces, depende de eso, te hacen toda la famosa carta astral, Claro, ¿no es cierto? y que hay acerca de los gemelos, ¿no? Que nacen el mismo día, a la misma hora y todo eso, y tienen caracteres diferentes, Sí, tienen personalidades esa es distintas. una prueba en contra de los conceptos de los astrólogos. ¿Por qué? Si dicen que las personas son influenciadas o determinadas por la posición de los astros en el momento en que nace, entonces se hizo una investigación. En Londres se buscaron a un grupo de personas que nacieron en un periodo de tiempo, el mismo día, y después de unos años se los contactó, se los buscó, se trató de encontrar a ver si había relación. Se supone que esas personas que nacieron en la misma época del año, en el mismo día y en un horario muy cercano, a lo que le llaman, entre comillas, gemelos de tiempo, debieran tener las mismas cualidades, las mismas características de carácter y de personalidad. Y se encontró que no tenían las mismas cualidades. Entonces demuestra que la astrología no es tan correcta como parece. ¿Existe alguna relación entre astrología y religión? Como les dije al comienzo, la astrología tiene que ver con una cuestión fáctica del movimiento de los astros, pero también creencias. La religión es, en suma, el conjunto de creencias que la gente tiene sobre cosas superiores, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista, la astrología está muy relacionada a la religión, desde ese punto de vista. Que sea una religión estrictamente, no es una religión, no existe una religión astrológica por naturaleza, pero muchos componentes de la astrología, al ser creencias, se convierten en una especie de religión. Hay mucha gente que cree
que está conectada con los astros y que son especie de He dioses. escuchado un comentario bastante interesante. Decía, mira, yo te voy a probar con la Biblia que los astros influyen en el destino humano. Cuando Jesús nació, ¿qué guió a los 3 reyes magos al lugar donde él nació? ¿Qué fue? Una estrella. Y esta vez las estrellas nos dicen qué está sucediendo. Ok, miren, ¿de dónde venían estos personajes? Del Oriente. Del Oriente. La Biblia dice que eran caldeos, Babilonia. ¿Dónde dijimos que nació la astrología? Babilonia. Babilonia. La astrología tiene 2 componentes. Uno, las creencias, y el otro, El estudio. el estudio del movimiento de los astros. Creo yo que Dios utilizó a estos personajes en su estudio del movimiento de los astros para guiarlos al cumplimiento de una profecía. Por otro lado, Daniel estuvo en Babilonia y yo creo que Daniel dejó su semilla evangelística y algunos siguieron lo que Daniel dijo y llegaron a Jerusalén. Se dice que muchas personas creían de que los astros eran dioses, inclusive estos dioses supuestamente los observaban desde el cielo. ¿Qué tan cierto hay eso? Es cierto que se creía eso y se sigue creyendo. De hecho, aquí nomás en nuestro país, los incas creían en el sol como un dios, en la luna como una diosa, en la tierra, la Pachamama y todo lo demás. Ahora, ¿cuán de cierto es esto? Es falso. A la luz de la Biblia, Dios creó el sol, la luna, las estrellas y no rigen ni condicionan nuestra vida, pero sí son señales para determinar el inicio del día, del mes y del año. Usted realizó, pastor, un comentario anterior de que Dios guió a aquellos astrólogos magos del Oriente, la estrella a pesar de sus creencias. Entonces, ¿podemos decir que Dios puede guiar también a algunos astrólogos y lo que vemos en el horóscopo puede también ser orientados por Dios? Y yo creo que los sabios de Oriente, lo traducen como magos, pero es mejor traducirlo como sabios, tenían preconocimiento de la venida del Mesías. Entonces, Dios, en ese contexto, Dios los guía a pesar de sus creencias erradas. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quería saber el futuro. Y Dios se le reveló a Nabucodonosor de la forma como Nabucodonosor tenía que hacerle caso. Él creía que los sueños venían de los dioses, de sus dioses. Cuando él sueña una estatua, y ustedes conocen la historia en Daniel 2, él es guiado. Ahora, cuando Dios hace eso, luego Dios manda un mensajero. A Nabucodonosor no lo dejó solo, le envió a su mensajero, a Daniel. Lo mismo le pasó al faraón. El faraón tuvo sueños que él creía que venía de los dioses. Utilizó alguna creencia de ese hombre para traerlo hacia sí. Lamentablemente el faraón no hizo caso. Nabucodonosor sí. En el caso de faraón vino el agente de Dios, que fue José. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado direcciones sobre el tema. Creo que los más beneficiados somos no solamente nosotros, sino los que queremos saber, porque es preocupación general de todos, saber qué va a pasar, qué viene después, cuál es mi futuro. Y entendiendo esto podemos pasar a conversar un poco más. Fue el licenciado Álvaro Rodríguez, él es docente de la Escuela de Teología en la Universidad Perú Unión. Ustedes en casa, no se vayan, estamos hablando sobre la astrología. Volvemos con más aquí en Controversia. Estamos de regreso aquí en Controversia. El tema que estamos tratando hoy en el programa es la astrología. Si ustedes tienen preguntas, tienen algunas dudas, algunos comentarios, algunas experiencias que compartir con nosotros referente a ese tema, pueden hacerlo a través del Facebook, el blog, el Twitter y también el correo electrónico. Los 2 bloques anteriores han sido muy informativos, ¿verdad? Han sido muy informativos. Sin embargo, creo que hoy en día, y lo he podido comprobar en los últimos 2 bloques, nuevamente lo digo, hoy en día estamos íntimamente relacionados con una manifestación de la astrología que vendría a ser el horóscopo, ¿verdad? Muchas personas consultan el horóscopo. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿En qué consiste el horóscopo? El horóscopo proviene del griego, que significa hora, y escopein, que es
examinar. Antiguamente los astrólogos hacían un examen del estudio del cielo al momento del nacimiento de un niño. Pero actualmente se puede decir que este término ha ido cambiando mucho, ¿no? Porque se habla de horóscopo, se habla de previsión del futuro, ¿no? Predicción del futuro, digo. Sin embargo, anteriormente, en el año 410 a.C., lo que pude investigar es que se llamaban carta astral. O natal. O natal, pero mayormente carta astral. ¿Por qué? Porque eran a través de los astrólogos quienes enviaban esas cartas a algunos personajes con mencionándoles su destino, el futuro que iba a suceder. ¿Cuál es la finalidad del horóscopo? Bueno, la finalidad, incluso desde tiempos antiguos, era predecir el futuro según lo que decían las estrellas, de acuerdo a la inclinación. Se asignaba una estrella a un mes del año y según el nacimiento de alguien se podía definir el futuro, Claro. según apuntaba la posición del Claro, sol. es por eso que existían, ¿no? 12 signos, pero hemos visto que hace poco ha salido un nuevo signo, ¿no? El Ofiuco, si es que no me equivoco. Entonces, ¿a qué se debe esto? Si supuestamente es un signo por mes. Creo que podemos abrir la pregunta aún más. ¿Por qué se le hace caso al horóscopo? Y no me miran con, no le hacemos caso porque más de uno, sin ir muy lejos, más de uno de los que están sentados o que están con cámaras o que están allá en el switcher, han leído su horóscopo un día, no lo han abierto, porque llegó un punto en el que, wow, no sé qué hacer. ¿A dónde voy por respuestas? ¿Qué hago? Y voy y leo, ¿no? Y coincidentemente, ¿por qué hay miedo de no saber qué va a venir? ¿Por qué? ¿Por qué está esa necesidad siempre de saber qué se viene? ¿Por qué quitarle el gusto de lo desconocido a la vida? Quizás sabiendo esto vamos a poder cambiar, ¿no? Revertir ciertas situaciones. Por ejemplo, si yo me entero a través del horóscopo que voy a morir de cáncer, voy a tratar de evitar este tipo de... Pero los horóscopos no dicen, o sea, imagínate que diga cáncer. No, Y pero resulta que hay un montón de gente que es cáncer y dice, hoy cáncer morirás de cáncer, ¿no? Es que la finalidad del ser humano siempre es que su futuro sea un futuro de felicidad, de alegría, de paz, de tranquilidad. Entonces, si hay algo que le menciona de que en adelante va a tener algún problema o que tenga cuidado con algunas cosas, él lo va a hacer porque su finalidad es que más adelante en su futuro todo marche bien. Lo que dijo Luis me hace recordar una historia de un señor que confiaba mucho en el horóscopo cuando éste decía cosas que le causaban felicidad o le causaban emoción acerca de su futuro. Sin embargo, cuando decía hechos contradictorios acerca de que, por ejemplo, te va a ir mal en un negocio, él afirmaba, uy, no, que puede haber ciertas dudas en los horóscopos. Entonces, ¿sería que las personas algunas veces toman el horóscopo por conveniencia? Miren, ¿ustedes han leído alguna vez el horóscopo? Confiesen. Sí. ¿Quién puede alguien de los que están sentados aquí? Yo nunca he leído el horóscopo. ¿Ves? Siempre, es que da curiosidad, ¿no? Da curiosidad, porque tú puedes ser muy centrado y decir, no, yo no creo en esas cosas, eso no va conmigo, pero tuviste un día pésimo, un día malo, y te peleaste con el enamorado, te peleaste con la enamorada y vas al... verdad, así pasó. ¿Por qué las coincidencias? ¿Por qué vienen las coincidencias? Es muy generalizado, lo que dicen ahí en el horóscopo es muy generalizado, o sea, puede suceder con muchas personas. No sé si alguna vez han visto se establece el horóscopo chino y el horóscopo de acuerdo a la carta astral, pero si alguna vez por curiosidad han revisado, no coinciden las predicciones para anualmente, no coinciden una con otra. Tú elige el que te conviene, o el horóscopo chino, o el horóscopo japonés, o el horóscopo, bueno, no estoy muy informado. Personalmente, el horóscopo corriente, el que conocemos todos, ¿no? El de la carta astral, nunca ha acertado conmigo. En cambio, el horóscopo chino sí ha acertado en muchas cosas, ¿no? Bueno, ese fue nuestro amigo Juan Carlos en una confesión pública para toda Latinoamérica. Pero si todos los horóscopos marchan detrás de la astrología, ¿por qué todos tienen sobre un punto diferentes opiniones? Hablemos de la praxis. Bueno, prácticamente cada uno decide, ¿no? Pero más allá, creas o no creas, todos los seres humanos compartimos
algo en común cuando hablamos del futuro y del destino, y es que tenemos una sed, lo voy a determinar así, lo voy a llamar así, tenemos una sed por conocer el futuro. ¿A qué creen que se deba esto? ¿Por qué tenemos ese bichito que nos quiere, qué pasará mañana? Mañana tengo examen. Algunos dicen, ¿no? ¿Cómo miré en el examen? Otros dicen, ¿qué preguntará el profesor? Ay, si supiera el futuro. Se dan cuenta, pero siempre está ese, ¿y qué sucederá mañana? Quizás por la necesidad de saber o de querer conocer más a fondo lo que te puede pasar o querer evitar alguna desgracia. O tener quizás la seguridad de saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que eso es más que nada. O algunos dicen que es un temor que tiene la persona a errar o a fallar al respecto de algo y desea saber qué va a pasar. Tengamos en cuenta que muchas personas basan lo que van a hacer, por ejemplo, si quieren iniciar algo o un negocio, se basan siempre en el horóscopo, leen su horóscopo. Llaman muchas veces, a ver, Claro. voy a invertir esta plata, este dinero, y traigo a personas que me van a leer los astros, las cartas o todo lo que haya que leer, que me digan, ¿es buen momento para abrir el negocio, sí o no? Y de repente a él le ha pagado otro comerciante u otra persona con otro plan y dice, mira, tú le dices que no, te doy tanto. Y tú como bueno estás creyendo lo que te está diciendo. ¿Por qué encontramos muchas veces que no siempre se acierta, ¿no? El otro día veía un programa de televisión en donde estaba ahí una vidente, una brujita, y levantó una llamada al aire, ¿no? Y le dijo, sí, que te va a ir muy bien en el negocio que piensas abrir. Y la persona que estaba llamando dijo, pero yo no estoy pensando en abrir ningún negocio. Entonces, ¿por qué por qué sucedió esto? O sea, Pero el horóscopo no solo te dice lo que te va a suceder en el futuro, sino que a muchas personas le dice lo que antes le sucedió. Retomando el comentario de Caleb respecto a que hay veces se paga a una persona, porque hay casos de que se han detectado de que se paga a alguien para afirmar que sí se cumplió. Y si vemos en la sociedad actual de los horóscopos o de las predicciones, salen muchos negocios en algunas festividades. Entonces, quizás podría ser una influencia social para obtener un lucro, o será verídica estas afirmaciones que hay. Yendo un poquito más allá, encontramos diferentes maneras de prever el futuro. Por ejemplo, ¿qué cosa? La lectura de manos. A través de los gitanos. ¿Qué más? Eso es la quiromancia, ¿no? Y hay medios bastante culturales, por ejemplo, la hoja del té, ¿verdad? La lectura de la hoja del té, la hoja de la coca que mencionaba hace momentos Zaida. El ser humano tiene ese hambre de saber qué va a pasar, quiere saber a dónde va. Lo interesante es que muchos son egoístas, y me voy a dar el permiso de hablar así, son egoístas porque solo quieren saber qué va a pasar conmigo, cuando en realidad es toda la humanidad que se pregunta constantemente, y es por eso que se levantan en las mañanas a trabajar, es por eso que van a estudiar, es por eso que buscan un empleo, porque esperan que el mañana sea mejor. Y la pregunta es, ¿y a dónde va el mundo? Claro. Antes de llegar a esa parte, la Biblia, ¿qué menciona la Biblia? Porque la Biblia es una guía increíble, tiene respuesta para todo. ¿Menciona la Biblia algo sobre la astrología, sobre la adivinación del futuro? Podemos ver de que en el libro de Deuteronomio se hace mención a lo que es la astrología, y asimismo en el libro de Amós. Encontramos también al salmista David que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, pero no nos dice que nos conduce hacia un futuro. Sin embargo, no dice los cielos cuentan lo que te va a pasar. Exacto, sino más bien nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, que la Biblia es quien nos guía hacia un futuro también. En el libro de Génesis habla acerca de la creación de Dios cuando crea la lumbrera mayor y la lumbrera menor para señorar la tierra. ¿Será que Dios le dio algo de poder a esas lumbreras? Para señorar el día y la noche. Pareciera que de repente se ha interpretado que es para señorear las decisiones humanas. Interesante. ¿Qué más dice la Biblia cuando hablamos de predicciones, de astrólogos, de hechiceros? ¿Qué menciona la Biblia? La Biblia también nos dice de que Dios condena todo tipo de astrología y hechicería. Miren, la Biblia señala con muerte muchas veces a las personas que practican y también a las personas que acuden. Sin embargo, me parece que hay una pregunta que puede ser mucho más importante. El ser humano, cierto, se preocupa en qué va a ser mañana, qué va a ser a 10 años, qué va a ser a 15 años, pero ¿qué va a ser de la raza humana? ¿Qué va a ser del ser humano en sí? ¿Será que estamos tan mal en la sociedad hoy en día que necesitamos
que un horóscopo, que un pseudocientífico, que alguien que dice conocer mi futuro, me tenga que decir lo que tengo que hacer día a día? ¿A ese punto hemos llegado? ¿Qué dice la Biblia? ¿La Biblia no da explicación, no da esperanza respecto al futuro? Con estas respuestas y con otras preguntas vamos a volver en el siguiente bloque. Tú estás viendo Controversia, estamos tratando el tema de la astrología. No se vayan, que volvemos con el último bloque. Muy bien, estamos de regreso en Controversia. Este es el último bloque de un tema muy interesante que hemos compartido hoy, la astrología. Ya está con nosotros nuestro especialista, él es el doctor Joaquín Acevedo, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Perón Unión. Doctor, bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Hay un gran despertar en saber qué va a pasar. ¿De dónde viene este querer saber qué me va a suceder? Mira, todos los seres humanos nos gusta descubrir el mañana, ¿no? El pasado ya pasó y pertenece a la historia, pero el futuro es un misterio. Entonces, desde la antigüedad, el hombre, el ser humano, tanto mujer y hombre, quiere saber el mañana, porque es un misterio. Podemos ver hoy día cosas de misterio, es lo que más le llama la atención, mismo en el marketing, las cosas misteriosas. Entonces el mañana es un misterio, está más allá de mi capacidad mental de descubrir el mañana. Por eso que les llama la atención de los seres humanos. ¿Qué es el horóscopo? Hablando justamente de ese quiero saber qué pasa. ¿Qué es el horóscopo y cuál es su finalidad? El horóscopo es un mapa, un diagrama de los astros, del movimiento de los astros, en el sentido de la astrología. Entonces tienen varios círculos, ¿no? Uno, el círculo del zodíaco, dividido en 12 elementos o símbolos, generalmente de animales, claro, 12, haciendo un total de 360 grados. Después un círculo interno con las casas o lugares determinados de los ángulos de los planetas, de los astros. Y estos ángulos, dependiendo de la hora del día o del mes o de la estación del año, se cambian. Y este cambio de los ángulos de los planetas, del alineamiento, es interpretado por la persona, del adivino, lo que sea, para descubrir el futuro. Entonces, cada lugar del mundo tiene su tradición de interpretación. Tal vez uno interprete aquí sobre este mapa astrológico de una manera, pero otro allá en Europa, en un país musulmano, interpreta de otra manera, a veces positivo allá y negativo aquí, dependiendo de la experiencia del que interpreta este mapa astral. Entonces, no es algo fijo en todos los lugares. Cuando se habla de horóscopo se habla entonces de un orden, ¿verdad? ¿Es posible de que Dios haya creado este orden en las estrellas o todo ha sido invención del hombre? No, Dios creó con orden y todos los planetas y estrellas están en movimiento, incluyendo la Tierra mueve alrededor de su eje y también anualmente alrededor del Sol. Y los planetas también mueven. Este movimiento es creado por Dios, pero fue interpretado por personas que el movimiento de sus planetas, dependiendo de la época del año, puede traer buena suerte o mala suerte. Por la experiencia, por ejemplo, mismo del tercer milenio antes de Cristo, Sargón, un emperador ahí de Caldeo, hay escritos que él interpretaba también los astros. Entonces, sus adivinos, por experiencia propia, veía que el rey salía para una batalla, cuando era, por ejemplo, luna llena, y perdía, por ejemplo. Entonces ellos interpretaban, no, luna llena trae mal un resultado para las batallas, tiene que salir en otro tipo de luna. Entonces ahí escribieron y empezaron a colectar informaciones positivas y negativas conforme los astros. Y pasándose los siglos, eso se pasó como si fuera una tradición en el cercano oriente. ¿Cómo son producidos los horóscopos? Usted dijo algo muy importante, es que todos son diferentes, ¿no? Acá se dice una cosa, allá se dice otra, inclusive en la misma ciudad, del mismo signo, se pueden decir muchas cosas. Se puede cambiar. ¿Cómo produce? ¿Quién lo dice? ¿Y qué hay de las coincidencias, que es prácticamente lo que mantiene a las personas fijas en él, a creer en lo que sucede? Mira, esto es bien antiguo, ¿no? El horóscopo empezó el tercer milenio antes de Cristo,
pero llega hasta el Egipto. Cuando Alejandro el Grande conquista Egipto, trajo la mitología griega que se une ahora al horóscopo egipcio junto con el babilónico. Y de ahí pasa para el Imperio Romano y para todos los países de Europa. Entonces, cada cultura trajo su contribución a esta interpretación. Entonces, es puramente humana, dependiendo de la experiencia diaria y anual que el intérprete tuvo de su vida diaria. Entonces, dependiendo de la experiencia de un intérprete de tu ciudad, por ejemplo, él puede mirar y al interpretar los ángulos, él ya vio que esto con otra persona ocurrió y fue positivo, entonces es positivo para él. En cuanto a otro en Europa, otro lugar de África, puede tener una experiencia negativa en este ángulo de los planetas y decir, no, esto es negativo, va a salir mal, hoy es un día pésimo para ti. ¿Existe en realidad el destino? Porque hay muchas personas que dicen, yo estoy destinada a esto, estoy destinada al otro. ¿Existe en realidad el destino? No, porque la Biblia, como le decía aquí, la Biblia nos presenta un futuro con opciones. Yo construyo y hago mi propio destino con mis decisiones diarias de hoy. Con el horóscopo, él quita esta mi libertad. Entonces yo voy a creer más en el horóscopo ¿Qué hay del que en karma? mi propia decisión. ¿Y de la quiromancia, de la leída de cartas? Sí, son formas diferentes. Desde el pasado existían. Puede ser moluscos tirados al piso, o leer los riñones de un animal, o... ¿Qué hay del karma? ¿Es el karma, la interpretación del karma, que si yo hago mal, más adelante viene otro mal, también alguna herramienta para saber qué viene después? No, yo creo que en ese sentido ya es una otra forma. El karma ya es una otra forma, no es del horóscopo, pero que yo si hago mal ahora, voy a tener que pasar y pagar el error que yo hice en un futuro. Entonces voy a recibir nuevamente el mal por mal. Si es el bien, entonces el bien. Pero ya no es si descubrir el futuro, pero es saber si es positivo o negativo lo que viene después. Entonces hoy debo hacer lo que es bueno. Pero mismo así no es bíblicamente un apoyo bíblico, es también paganismo, viene el paganismo. ¿La Biblia condena este tipo de actividades? Sí, ahí en 2 de Reyes 17:17 menciona que el pueblo de Israel abandonó a Dios y fueron a adorar los ejércitos del cielo. Si quieren decir los planetas, los astros. Recuerde que hay una gran batalla entre el bien y el mal, entre Dios y el enemigo, ¿no? Entonces, el paganismo es llevar al ser humano a adorar la creación y no el creador. Entonces, horóscopo es una forma de adorar los astros. Los astros van a responder y decir lo que debo yo hacer. ¿Me caso con esa persona o no? ¿Tengo este empleo o no? ¿Mañana compro esa ropa o voy a hacer un viaje? Los astros están diciendo lo que yo debo hacer y no Dios. Entonces, ¿ves? Es un paganismo. Pero si hablamos justamente lo que usted acaba de mencionar, el que determina lo que yo hago no son los astros, es Dios. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Soy un juguete de Dios? ¿Soy yo el que tiene que hacer lo que Dios quiere? ¿Dónde queda lo que yo deseo hacer? No, Dios va a presentar el camino, como hay dos. La Biblia nunca fuerza. Él dice, no, estás predestinado para esto o para aquello. Dios nos predestinó para ser salvo, pero no la predestinación sin opción. Yo escojo seguir lo que Dios preparó para mí. Tengo la libertad. ¿O no? Entonces Dios pone la opción sobre la mesa, por ejemplo, ahí. Y dice, hijo, tú puedes escoger el bien o para el mal. Entonces yo tengo esta opción. Sabemos que Dios creó el cielo, la tierra, las lumbreras, el sol. ¿Cuál es el verdadero fin de los astros para nosotros? ¿Cuál es el verdadero fin de ellos? Bueno, los astros Dios colocó para marcar las estaciones, ¿no? El propio, por ejemplo, el planeta Tierra gira sobre su eje, marca el día. Después alrededor del Sol, marcando el año. Y las estaciones también. Entonces la Luna también tiene su función como planeta. Y el mismo tamaño de los astros tiene su función de la gravedad. Si fuera más grande nuestro planeta, sufriríamos con el peso. O menor, estaríamos flotando. Entonces todo tiene sus elementos físicos dentro de la creación de los astros para nuestro bien, pero no para ser adorados. ¿Qué menciona la Biblia sobre la previsión de lo que depara el futuro? Porque la Biblia fue escrita por hombres para hombres. Y si ellos son hombres, eso significa que tienen muchas cosas en común con nosotros. Entre ellas, el qué va a suceder, qué va a pasar. Entonces la Biblia tiene la función, no completamente toda la Biblia, pero los libros y capítulos proféticos nos muestran qué va a pasar en el futuro, pero no en un sentido
de la vida diaria de cada uno de nosotros, pero teniendo en cuenta toda la raza humana. Entonces, profecías bíblicas es no descubrir mañana qué número vas a ganar ahí en la lotería, no, o para quedarte más rico, no, o para casarte con tal persona, no, la Biblia va a indicar el futuro con respecto a toda la raza humana. ¿Cuál es el beneficio que va a pasar mañana para la raza humana a través de la interpretación profética bíblica? ¿Sería esta una razón por la que muchas personas, al no encontrar algo específico para ellos, se van al horóscopo? Exacto, porque cuando voy a la Biblia para descubrir el futuro profético de la raza humana, la Biblia exige que yo sea transformado. Mi carácter debe ser transformado a la imagen de Dios. Y esto a veces me incomoda, yo no quiero. Entonces yo dejo esto y voy a buscar un horóscopo que me va a decir el futuro y no me exige. No tengo responsabilidad ninguna en cambiarme o aceptar una alianza con alguien como sería con Dios. Entonces por eso que muchos no quieren ir a la Biblia, pero van a otros medios de descubrir el futuro. Encontramos personas que tenemos miedo de tomar decisiones. Y hay decisiones que por más pequeñas que sean, en repercusión, en efecto dominó, después si hubiera hecho algo pequeño, chiquitito, de otra manera, mi destino hubiera terminado. El efecto mariposa, ¿no? El tan conocido que tiene su película inclusive, ¿no? Que menciona que todo está conectado, que aun cuando una mariposa mueve las alas en cierto lugar, aparece un ciclón por otro. Entonces, si todo puede ser caótico, la mejor manera como prevención, porque siempre hablamos de prevención, es mejor me aseguro que me diga alguien que va a venir, así estoy preparado. ¿Es la mayoría de personas las que piensa así cuando va a buscar un horóscopo? Sí, puede ser que sí, porque, mira, todos debemos tener esperanza. Esperanza en algo, en un político, en el dinero, todos tenemos esperanza en una cosa. Pero deberíamos tener esperanza en Dios. Porque en la Biblia encontramos principios generales que nos ayudan a decidir cosas más simples de la vida. Ismael, la ropa que vamos a vestir o que comer, esto la Biblia nos puede explicar y enseñar. Principios básicos y fundamentales de cada decisión. Así no tendríamos el efecto, como dijiste ahí, mariposa, ¿no? Muy bien, tenemos que ir cerrando este bloque. En los bloques anteriores confesamos algunos haber sido usuarios, aún sabiendo, ¿verdad?, que estas expresiones de la astrología en las diferentes clases que hay son falsas y no son seguras, nos crea falsas expectativas de lo que depara el futuro. ¿Qué debo tener yo en claro en mi relación de ser humano, en mi posición, en mi existencia? ¿Qué debo conocer yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Para que tenga la seguridad que hay algo mejor si entiendo dónde estoy. Mira, los seres humanos fueron creados por Dios, ¿no?, a su imagen. Y cuando vamos a creer y depender completamente de la creación para mi futuro, es algo que no me da esperanza. Puede ser un momento allí que alguien me interprete algo positivo, sea agradable en aquel momento, pero no me ofrece ninguna esperanza futura. Es el momento y a veces el momento de mi propia vida aquí, que es corta en este planeta. Pero ¿qué después? Solamente con Dios y basado en la Biblia tenemos la esperanza, no apenas de vivir en este planeta, pero una esperanza futura. Entonces, por eso mi recomendación es seguir lo que la Biblia dice y las opciones que la Biblia nos presenta y sus principios para las decisiones diarias y no creer en una interpretación que es puramente humana y va a variar de un intérprete para otro. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y habernos ayudado a entender este tema que sin duda es muy difícil de aceptar y entender en muchos casos. Gracias. Muy bien, nosotros tenemos que ir cerrando el programa, pero antes queremos compartir un texto con ustedes. Bien, la Biblia nos dice en Efesios 1, del 6 al 11, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo tenido predestinados conforme al propósito del que todas las cosas, según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios tiene
grandes cosas para nosotros. Es cierto, hay temor de qué viene después, qué me depara el futuro, pero tenemos la esperanza en la Biblia de que Dios nos creó y Dios no crea cualquier cosa. Dios ama su creación, lo que significa que si su creación lo reconoce como su creador, lo reconoce como su Dios, Dios va a cuidar cada paso que esta creación que vendríamos a hacer nosotros va a dar. No confíes en cualquier cosa, confía en el que nunca falla, confía en Dios. Muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos que terminar el programa. Recuerda que está a tu disposición el curso bíblico La Biblia Habla. Nos envías un correo y nosotros te hacemos llegar el curso bíblico. Recuerda que si tienes alguna pregunta, alguna parte del tema que no llegamos a tocar o te quieres poner en contacto con nuestros especialistas, puedes hacerlo a través del Facebook, el Twitter y puedes dejar también tus comentarios en el blog. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Controversia.
que es un pedazo de meteorito que por ahí está cayendo y destella, etcétera. Pero alguien hace 300 años, hace 500 años, cuando no había estos conceptos, ¿qué hubiera pensado? ¿Qué habría dicho? De que los dioses se están manifestando. Sí, y hoy en día vemos en la actualidad que cuando pasa una estrella o como mencionaste, un cometa, la gente pide un deseo, o cuando hay una estrella solo en el cielo piden un deseo y a veces se cumple su Me deseo. estás contando una experiencia, mi querido. Sabemos que Posiblemente. la metafísica es científicamente comprobada, ¿no? Pero, ¿qué hay de la astrología? ¿Por qué se cree en la astrología? ¿Acaso el poder gravitatorio, el poder que tienen los astros, estamos muy lejos? ¿Esos poderes llegan a nosotros? Algunas personas o fuentes consideran de que no es 100% verídico la astrología porque no está 100% comprobado científicamente. Sin embargo, vemos de que muchas personas basan sus decisiones o el inicio, digamos, de una relación en base a lo que se dice según su carta astral. Ahora, la pregunta sería, ¿es correcto determinar tu futuro en base a algo que no está 100% Exacto, comprobado? vayamos a eso. ¿Cuál es la finalidad de la astrología? Hay que aceptar que existe. ¿Cómo se... al dios Osiris con la constelación Orión. Y luego ¿Qué es básicamente la astrología? A ver, La empecemos ahí. astrología se dice que es el estudio del destino de los seres humanos. Basado en los astros. Claro, y esto nos va a llevar a conocer nuestro futuro y todas esas cosas. Pero la pregunta es, ¿será lo mismo astronomía que astrología? Claro, y según lo que he leído, lo que he podido leer, estos dos términos iban juntos hasta la época del Renacimiento, donde por el racionalismo se tuvieron que separar. Cuando mencionamos que iban juntos, ¿a qué nos referimos? Porque hoy entendemos que astrología y astronomía, aunque suenen parecidos, son dos cosas totalmente diferentes, pero tienen algo en común. ¿Es algo en común que vendría a ser? Movimientos de los astros. O sea, el estudio. El estudio de los La astros. disciplina del estudio de los movimientos de los astros que dicen de que tienen una relación con el ser humano. Con el destino del ser humano. Exacto, con el futuro. Sin embargo, la astronomía tiene bases científicas, en cambio la astrología no. Claro, Pero eso es actualmente- dependiendo de un punto de vista, porque como mencionas tú, de repente hasta que se separan se pensó que era científico. Pero ahora actualmente la comunidad científica considera a la astrología como una pseudociencia. Aumentando lo que estás diciendo, ¿no? Se me viene a la mente algo que le usaba, cómo se usa y en qué manera puede afectar el uso en el futuro. Muchas personas piensan que esto de los horóscopos y las cosas, las cartas astrales, las cartas natales, son una mentira total, porque se han hecho estudios se mandaron, ¿no?, de una misma persona a diferentes astrólogos y entre los distintos astrólogos ninguno coincidió con lo que le iba a pasar a esa persona. Yo tengo otra Continúa, Zaida. No, pero hay casos en que sí se dan, porque hay predicciones y dices, Tu testimonio, cuenta tu testimonio, ¿cómo ha pasado? vas a conocer una persona y justo ese día ¡pum!, la conoces. Ya, pero si supuestamente es cierto, ¿por qué no acertaron? ¿O por qué, o solo funciona en algunos casos? No sé si presenciaste este caso de que pusieron un animalito muy peculiar que iba a vaticinar los resultados de un encuentro deportivo y fue real. Entonces, Claro, ¿qué sería al pero se respecto de decía ello? que esto era una mentira también porque ponían las dos banderas de las elecciones y siempre ponían a la que se sabía ya que iba a ganar en un lado y siempre se iba a ese lado el animalito. Ahora, Juan Carlos, en una universidad de Europa se realizó un estudio. Y de volada, no recuerdo en dónde, si lo encuentra alguien, por favor, postéelo ahí en la página de controversia, en la que se está tratando de demostrar que en realidad los astros sí tienen algún tipo de influencia en el acontecimiento humano. O sea, si hay un eclipse, si hay, tantos fenómenos que hay en el espacio en general, ¿cómo afecta eso al comportamiento? ¿Cómo afecta eso a los bebés que nacen en determinada época? ¿Son todos iguales? ¿En Sí, qué mes? eso surgió justamente en los tiempos suméricos, de los sumerios, perdón, los babilónicos. ¿Por qué? Porque ellos veían que los astros tenían una relación con los dioses, como uno de ellos es la diosa Ishtar, la diosa Venus, y como era su dios, ellos, aparte de que les guiaban sus vidas, su destino, eran sus protectores también. ¿Será que existe la astrología desde el momento en que el hombre levantó los ojos a ver
Claro, por el cielo. mismo hecho de que los astros en culturas muy antiguas, las personas se maravillaban con ese espectáculo, ¿no? Exacto. El espectáculo astral. Entonces pensaban ellos que, o piensan hasta ahora mucha Porque gente. mire, nosotros podemos levantar la vista al cielo, todo está apagado y vemos una luz, una estrella fugaz. Nosotros que sabemos... Hola, bienvenidos a Controversia. El tema de hoy es muy interesante. Hablaremos sobre la astrología. Si tú tienes preguntas, muchos conceptos sobre este tema, entonces quédate con nosotros. Aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar el programa de una vez, pero antes de hacerlo, como de costumbre, queremos recordarles a ustedes que pueden encontrar información, pueden ponerse en contacto con nuestros especialistas a través del blog y pueden dejar comentarios o preguntas en el Twitter, el Facebook y también por correo electrónico. Bueno, el tema de la astrología es tan antiguo. Bueno, empecemos definiendo eso. ¿Cuán antigua es la astrología? El tema de la astrología como tal. Dice que la astrología surgió en los tiempos babilónicos, en Mesopotamia, hace 5000 años atrás. Claro, también se dice que el término de astrología surgió en los tiempos de los egipcios, ¿no? Que dice que se vinculaba mucho